ven Señor Jesús, María. En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia, Sancte Michael Arcangeli. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta invitación aquí a la ciudad de Rosario. Hacía ya 25 años que no venía y ha sido realmente un gusto y una alegría poder compartir con ustedes esta noche. Me han pedido la charla acerca de la ideología liberal en el padre Castellani y comienzo excusándome porque no soy un especialista en Castellani, así que soy sí un ávido lector desde hace ya casi 20 y pico de años. Así que voy a intentar explicar un poco, porque a veces se habla del liberalismo, de la ideología liberal, lo que es el liberalismo, y después algunas pinceladas, algunas ideas de Castellani acerca de esta ideología, de la cual ninguno de nosotros, estoy seguro, está exento. Así como uno puede ser hegeliano sin haber leído jamás a Hegel, porque estar imbuido en una cultura hegeliana o marxista, o tener criterios marxistas, sin haber leído jamás a Marx, me parece que muchos de nosotros aquí en Argentina tenemos este virus de la ideología liberal sin incluso saberlo. Hay entre las ideas modernas entonces ciertos postulados que tanto se han impregnado en nuestros puntos de vista, en nuestras costumbres, en nuestros pensamientos, que por momentos resultan bastante difíciles de descubrir. Y uno de estos, como decíamos, es justamente la ideología liberal. El término en sí mismo, liberalismo, arrastra consigo una equivocidad, es decir, una confusión. Una confusión que es más bien semántica en las palabras y que pocas veces tampoco nosotros advertimos. Liberal puede llamarse tanto al hombre generoso como a la mujer sin demasiado pudor. Liberal puede ser tanto una teoría socioeconómica como un católico que quiere vivir su religión como él la siente, como a mí me parece. Liberal puede ser alguien de derecha o también puede ser alguien de izquierdas. Si entendemos por esto que ambos son, como decimos hoy, progres, de avanzada. Y están en contra justamente de todo lo anterior. Es decir, son varias las acepciones de la palabra liberal o liberalismo. ¿Qué es entonces o qué entendemos nosotros por liberalismo? ¿Qué comprende este nombre a nuestro juicio? No nos estamos refiriendo claramente a esa virtud dependiente de la virtud de la justicia, la liberalidad, diríamos en castizo, la generosidad, alguien liberal es alguien generoso, está en el diccionario, sino a una ideología o a una idea falsa acerca del mundo. Se trata de una de las corrientes principales de la cultura moderna que busca sobre todo la exaltación de la libertad, haciendo de esta el fin último del hombre, y que podría definirse, si a uno lo apuran con una definición, como una cosmovisión, una visión del cosmos, que proclama la autosuficiencia del hombre respecto de la recta razón y de la revelación. Cosmovisión que proclama la autosuficiencia del hombre respecto de la recta razón y de la revelación. Veamos primero entonces la concepción de la libertad de la cual emana después la palabra liberalismo, que aparentemente proviene de ahí.
su famosa encíclica Libertas, el Papa León XIII define la libertad de esta manera. Dice, es el don excelente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, que confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su libre albedrío y de ser dueño de sus propias acciones. Eso es la libertad, entendida como la entiende León XIII. Esto es lo principal de la libertad, el ser dueños de nuestros propios actos. Cosa que solamente sucede con el hombre y no con el resto de los animales. El perro no es dueño de sus actos. No puede decidir si seguir o no el hueso que el amo le tira. El animal obedece de modo directo a sus propios instintos, bajo un impulso exclusivo de la misma naturaleza, buscando lo que le es útil y huye de lo que le es naturalmente perjudicial. El perro no comete gula. El hombre sí. El perro termina de comer y se acabó. Está saciado. El perro no tiene libertad para comer o no comer, para aparearse o no aparearse. Sigue su inclinación. Deja de comer. El hombre no. El hombre puede ir incluso contra sus propios instintos. Incluso contra su propia naturaleza. ¿A quién no le ha pasado alguna vez de estar satisfecho y seguir comiendo un poco más, aunque supiese que no era del todo bueno para uno? Resumiendo entonces, esa facultad que es movida por el bien, atraída por el bien, que se nos presenta como tal al menos, es lo que llamamos en el hombre la voluntad. Que cuando elige moverse o no moverse, se denomina libertad. La voluntad en movimiento, guiada por la razón, entonces, eso es justamente la libertad. Aun cuando la razón misma esté sujeta a la voluntad en ese movimiento. Santo Tomás va a decir, intelligo quia volo, entiendo por qué quiero. Y a veces no entiendo porque no quiero entender. No me cuentes nada, no quiero ni saber de eso. O sea, la voluntad está de fondo. No quiere pensar, no quiere razonar. Nos pasa muchas veces en discusiones que el otro, cuando se ve como abatido, se ve refutado, intenta suspender el juicio. Hace un acto volitivo de no voy a pensar este razonamiento. Pero vayamos un poco más adelante. El hombre desea lo que la inteligencia antes le ha mostrado como un bien. Pero ¿siempre la inteligencia alcanza aquello que es la verdad? ¿Acaso siempre desea lo que es bueno, la voluntad? ¿Nunca se equivoca? Claramente que sí, sabemos, y esto por experiencia, que tanto la voluntad como la inteligencia pueden equivocarse en sus objetos propios. Son facultades imperfectas del hombre. De ahí que muchas veces ciertas cosas se nos presentan bajo la apariencia del bien, bajo la apariencia de verdad, pero en realidad ni son buenas ni son verdaderas. San Pablo lo va a decir en la primera carta a los Romanos. No hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Una amistad que no era tal, una pasión que al final nos hizo errar, un sentimiento del cual después, con el tiempo, nos arrepentimos. Nos hace pensar que, al final de cuentas, no somos perfectos. Es decir, que hay ciertas elecciones que el hombre hace, ciertos raciocinios que efectúa, que no solo nos pueden llegar a ser peor incluso, sino que nos pueden hacer menos hombres de lo que somos. Explico este razonamiento que pocas veces pensamos. Si el animal racional es el hombre, es decir, si el hombre es definido como animal racional, cuanto menos utilice yo la capacidad de razonar, menos hombre soy. Por eso cuando una persona pasa con un semáforo en rojo, uno le grita ¡animal! Bueno, a veces le grita otras cosas, puede ser, ¿no? Es decir, pero le quita lo propio del hombre, la racionalidad.
Lo abajamos a lo propio del animal con alma sensitiva. Y por eso entonces cuando uno realiza actos o piensa cosas que van contra el bien verdadero o la verdad, por así decirlo, verdadera, se hace menos hombre y por lo tanto menos libre. Por eso no puede hacerse esclavo pensando que es libre. De vuelta a Santo Tomás, al comentar las palabras de Cristo que dice que el que comete pecado es siervo del pecado, Juan capítulo 8, dice Santo Tomás, escuchemos: todo ser cuando es movido por un agente exterior no obra por su propia naturaleza, el agente exterior del vaso, movido por un agente exterior, sino por un impulso ajeno, lo cual es propio de algo servil, un esclavo. Ahora bien, el hombre por su propia naturaleza es un ser racional. Por tanto, cuando obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con su naturaleza, en la cual consiste propiamente la libertad. O sea, cuanto más racionales somos en nuestros actos, más libres somos. Y cuanto más irracionales, más esclavos. Es por esto que ya la filosofía antigua, con gran maestría, había visto que solamente el sabio es verdaderamente libre. Entendiendo acá por sabio, no aquel que haya leído la biblioteca entera de acá de sindicatos, ¿no? Ni mucho menos, sino aquel que ha aprendido a vivir según su naturaleza racional. Cierta vez Chesterton, viajando por España, se bajó del vehículo y fue a conversar en un mal español con algunos labriegos que estaban ahí sembrando, ¿no? Y habló un poco, volvió y le dijo al conductor del auto: ¡qué sabios estos brutos! Es decir, sabían lo elemental, como decía aquella copla antigua, ¿no? En esta vida emprestada, el buen vivir es la clave, porque al final de la jornada, el que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Pues muy bien, aquí tenemos entonces que ser libre implica vivir verdaderamente como hombres y siguiendo los dictados de la razón, aunque a veces nos equivoquemos. Ahora la pregunta está en por qué existe esa equivocación. Rubén Darío lo ejemplificaba con unos versos inmejorables. En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. En Los motivos del lobo, una hermosa poesía de Rubén Darío, el lobo de San Francisco de Asís, el lobo de Gubia. Esta mala levadura es justamente la que nos hace elegir mal. Es la falla que hay en el origen, es el pecado original que nos enseña la teología, el que muchas veces nos desvía de la virtud, nos desvía del bien, nos desvía de la verdad, nos desvía de la belleza. Es por esto que la libertad no es un valor absoluto, sino relativo, es decir, relativo a la verdad que solamente nos hace libres. Acabamos de cantar el himno, como hoy lo hizo por primera vez Messi, dicen los diarios. Primera vez, qué bueno. Y cantamos libertad, libertad, libertad. Está muy bien, o sea, no tenemos quizás mucha idea de dónde viene el himno. ¿Y qué entendía el autor del himno cuando hablaba de libertad en aquella época? Vemos ahora los orígenes de esta doctrina, entonces, que negando esta falla de origen, esta mala levadura, el pecado original, y haciendo al hombre un ser AC, es decir, separado, ha sido llamada desde sus orígenes la ideología liberal. ¿Cuáles son los orígenes filosóficos de esta ideología? Discúlpeme, pero sí o sí necesito hacer un mínimo resumen de la historia de la filosofía, menos conceptual. Después de Santo Tomás, el más grande teólogo y filósofo quizás de todos los tiempos, a partir del siglo XIV comenzó lo que en filosofía se conoce como la decadencia de la escolástica. Y la decadencia de la escolástica va a surgir a partir justamente del abandono del pensamiento original de Santo Tomás de Aquino.
Una cosa es Santo Tomás, otra cosa son los tomistas, son cosas distintas. Y esa decadencia va a dar paso a un movimiento llamado el nominalismo, una escuela filosófica de moda, por entonces, que negaba la universalidad del conocimiento. Es decir, planteaba la imposibilidad para el intelecto humano de conocer la esencia de las cosas. Lo que hacía que a la larga o a la corta se cayese, a sabiendas o no, en una especie de escepticismo intelectual y por ende en un gran voluntarismo. Es decir, si no puedo conocer la realidad tal cual es, entonces hagamos que la realidad sea tal cual yo quiero que sea. Esta falta de relación de la verdad de la cosa y el intelecto va a hacer también que a la larga otras relaciones de verdad se vean comprometidas. Si la inteligencia no puede alcanzar totalmente la realidad, si no existen verdades universales, por lo tanto tampoco debe existir una ley natural universal, ni una ley divina universal, ni una legislación positiva universal que dependa de cierta verdad. El doctor Caturelli, ya gran filósofo cordobés extinto, en un sesudo análisis sobre este tema, decía al respecto que esta ruptura, cito, se funda en un concepto de libertad identificada con espontaneidad. Soy libre, entonces es lo que muchas veces cree el mundo moderno. Soy libre, soy espontáneo. De ahí también que la voluntad sea independiente de la presentación intelectual. Asistimos así con la primera ruptura entre el orden temporal y el sobrenatural a la explícita declaración de la autosuficiencia del mundo del hombre. El voluntarismo lleva implícita la necesidad de sostener que la misma incluso sociedad civil tiene su origen no en la naturaleza, sino en un acto de voluntad del hombre, la soberanía popular. No me detengo en este punto. Fin de la cita. La consecuencia será entonces, en última instancia, una corriente, como uno puede claramente ir viendo con el razonamiento, una corriente individualista que va a poner o que pondrá una oposición entre la trascendencia y la inmanencia. El salir de sí para volcarse ya no al otro, trascender es salir de sí mismo, ¿no?, sino a uno mismo. En algunos filósofos se va a poder ver muy bien esta postura. Francis Bacon, siglo XVI, uno de los padres del empirismo inglés, plantea que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensible, mi experiencia sensible. René Descartes, encumbró la razón y la voluntad humanas como supremas legisladoras del hombre. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Según un gran filósofo italiano, Cornelio Fabro, decía en realidad más que cogito ergo sum, pienso luego existo, tendría que ser volo ergo sum, quiero luego existo, porque a la raíz de todo esto está el querer cambiar la realidad o querer que la realidad sea como yo quiero simplemente verla. David Hume, siglo XVIII, va a limitar nuestro conocimiento de la realidad a las sensaciones y representaciones y haciendo de la moralidad un mero sentimiento. Después, el iluminismo, con Rousseau, Diderot, Voltaire, de los siglos XVII y XVIII, van a decir que solamente la razón es autosuficiente, el motor de la historia. De este modo, entonces, el yo, el autoposicionarse de uno en la misma realidad, comienza a transformarse en la única fuente de conocimiento. Y después seguimos con Hegel, con Fichte, y ya no continúo para no cansar demasiado. Comenzamos con Castellani, entonces, justamente para resumir lo que venimos diciendo. Decía Castellani, estas torres monstruosas que ha construido la filosofía moderna, torres levantadas en realidad contra el cielo,
dependen todas de la ruptura de la tradición filosófica, ruptura que es en el fondo, como la Torre de Babel, un pecado de orgullo. Le dotó al precario intelecto del hombre de los caracteres del intelecto angélico. Se lo hizo intuitivo, innato e independiente de las cosas. Esta rebelión de la razón humana contra sus propios límites y contra la realidad es comparable a la rebelión de los ángeles, dice Castellani. Non serviam, no serviré. Y la consecuencia fue que no sirvió de veras, en los dos sentidos. Se volvió inservible. Esta rebelión está en el comienzo de la crisis actual y se llama racionalismo. Y es la más grave de las rupturas de la tradición, después de la ruptura de la tradición religiosa hecha por el protestantismo. Hasta aquí Castellani, en un libro titulado San Agustín y nosotros, en una recopilación de textos de la primera década del 2000. Existe el fenómeno que estamos viviendo hoy, donde pretende llamarse al hombre mujer, a la mujer hombre, donde se quiere desnaturalizar la realidad por medio de la ideología de género. De hecho, hasta lo decimos, o nos lo imponen, la autopercepción. Me percibo de esta manera. Orígenes filosóficos, entonces. Orígenes religiosos, porque también el liberalismo tiene sus orígenes en la religión. Fue Lutero, el padre del protestantismo, quien, a diferencia de los filósofos anteriores, postuló que la razón no era autosuficiente, sino que era todo lo contrario. Estaba tan dañada por el pecado original que Lutero llamaba a la razón la prostituta razón. Por no haberse borrado del todo el pecado original en nosotros, de allí que nuestra libertad siempre estuviese corrompida, reducida a esclavitud, decía Lutero. Solo se es libre para el mal, dice Lutero. De allí que las obras, para nosotros, nada aportan para la salvación. La pregunta que uno lícitamente puede hacerse es: ¿cómo uno puede vincular este pensamiento antirracional con el liberalismo, si venimos diciendo que es la autosuficiencia de la razón? Es que lo que los filósofos modernos van a adjudicar a la razón, Lutero lo va a adjudicar a la fe individual, la llamada sola fides, solamente la fe. Basta entonces creer como uno prefiera creer para poder salvarse. Yo creo a mi manera. Ya no cuenta la fe de la Iglesia, sino mi propia fe. Por eso Lutero, el revolucionario alemán, va a llegar a decir esta frase cuando le escribe a su amigo Melanchthon: peca y peca fuertemente, pero cree más fuertemente en Cristo. Individualismo religioso, individualismo filosófico. Calvino, uno de sus seguidores, quizás el doctrinario más importante del protestantismo después de Lutero, va a ir más allá todavía y va a plantear que si el hombre no tiene libertad, sino que Dios lo salva o lo condena a piacere, digamos, como una especie de tirano, ¿cómo un simple mortal se puede dar cuenta ya de antemano, ya en esta vida terrenal, que después de esta vida uno se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Se pregunta Calvino: si Dios es eterno y todo lo quiere para siempre, me tiene que ir mandando señales ya desde la tierra para decirme: algún día te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. ¿Cuáles son las señales?, dice Calvino. Es muy fácil. La riqueza. Si en esta vida nos va bien, signo es de que Dios nos quiere para siempre felices en el cielo. Y si en esta vida nos va mal, signo es que entonces Dios ya nos quiere condenados. Como caso somos todos ricos y potentados, no hay que hacerse ninguna dificultad, pero vamos todos al cielo. Es el planteo de Calvino. Esta fue y es la cosmovisión calvinista que sigue incluso impregnando gran parte del corazón europeo e incluso del corazón de aquellos que conquistaron gran parte de Norteamérica. En la moneda estadounidense tenemos esta frase, ¿no? In God we trust. Cuando en realidad debería ser in gold we trust, ¿no? Confiamos en el oro más que en Dios.
el liberalismo entonces filosófico, sus orígenes religiosos, y ahora el liberalismo como un credo, porque hay gente que hace de esto un credo. Tenemos entonces delineados someramente los orígenes filosóficos y religiosos del liberalismo. Queda por ahora ver cómo estas ideas se van a ir plasmando en la realidad pública, al punto tal que un papa del siglo XX, Pío XII, en un discurso del año 1952 a la Acción Católica justamente, llegó a decir lo siguiente, Pío XII: en estos últimos siglos se ha querido la naturaleza sin la gracia. Cristo sí, la Iglesia no. Protestantismo, ¿no? Después, Dios sí, Cristo no. Liberalismo. Por fin, el grito impío: Dios ha muerto. El comunismo. Es que muchos movimientos políticos se vieron imbuidos por este pensamiento independiente de la fe e independiente de la recta razón, comenzando a exigir que la libertad de pensamiento o el individualismo económico y el político fueran la regla fundamental del hombre moderno. Con estas exigencias, una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo, se va a ir transformando poco a poco en una ideología, en un sistema cerrado de ideas, indiscutible, que va a tener sus nuevos ritos, sus nuevos dogmas indiscutibles, hasta un nuevo credo: la soberanía del pueblo, el respeto por todas las opiniones, la tolerancia a lo que dé lugar, y un sinfín de sofismas que hoy casi que a nosotros se nos han hecho carne, al menos cuando hablamos un lenguaje que queremos que sea políticamente correcto. ¿Quién se va a animar a decir de nosotros en el trabajo, en la universidad? No, toda opinión no vale lo mismo. Es una locura. Es una herejía eso. Claro, es una herejía. ¿Por qué? Porque hay un credo. El credo liberal. El año pasado lo vimos claramente. En Argentina, con el tema del debate respecto del aborto, vale lo mismo la postura de un médico graduado con 30 doctorados que el discurso de un travesti trasnochado que venía a decir lo que se le ocurría. Y todo el mismo pie de igualdad. Vale todo lo mismo, somos todos iguales. No, somos todos totalmente desiguales. Dios no es comunista. A todos nos hizo distintos. Y decimos que son dogmas y hasta mandamientos, no porque se nos ocurra a nosotros. El cura este está diciendo cualquier barbaridad. No, lo dice Rousseau. Pasa que no estamos habituados a ver las fuentes. Rousseau, el padre o uno de los padres del liberalismo francés, en el Contrato Social, dice este texto, cito: hay pues una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, que incluso puede desterrar del Estado a cualquiera que no los crea. Puede desterrarlo no como un impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes. Sigue diciendo Rousseau. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como no creyéndolos, sea castigado de muerte. Ha cometido el peor de los crímenes. Fin de la cita de Rousseau. Hay un credo liberal. Por eso hoy perfectamente se puede hablar de una inquisición progre, de una inquisición liberal, de una inquisición, uso el término inquisición de modo análogo, porque también está bastardeado, por las dudas, pero irónicamente, ¿no? Vaya uno a decir un par de verdades, vaya uno que se le escapen un par de verdades públicamente, a ver qué pasa. El credo liberal hace que uno plantee la realidad natural y la realidad sobrenatural como uno la imagina, como uno la concibe, como uno la percibe. En este sentido, Dios no es un ser trascendente, sino inmanente a mi propia conciencia subjetiva.
la norma moral y la misma religión se reducen a un abstracto amor a la humanidad. ¿Cuál es el mandamiento? El amor. Esto lo decía Montesquieu, no lo digo yo. El fin de la virtud moral, entonces, no es ya la perfección de la persona, sino el bienestar del individuo con uno mismo. El benessere, el estar bien. Si te hace bien, entonces está bien. Hace un par de meses, yo no me acuerdo cuándo, pues gracias a Dios no tengo televisor, pero vi un pequeño, mínimo debate entre dos inmorales, un varón y una mujer, pues, ella inmoral porque es tan pobre que no tenía plata para comprarse ropa, tenía poca ropa, y él es un pobre hombre. Me refiero a Javier Milei, personaje que se autodenomina liberal o libertario o anarco o microanarquista, lo que fuera, y la chica esta Sol Pérez, ¿no? Esta chica tan pobre que no tiene plata para comprarse ropa, ¿no? Lo gracioso de todo esto, que estos dos personajes ilustres planteaban un pequeño debate de por qué el Estado tenía que estar solventando a un enfermo pobre que no tiene obra social. Esta mujer pobrecita, Sol Pérez, la chica esta, planteaba que, bueno, es una actitud altruista y el otro planteaba la ideología liberal cruda, pura y dura, porque yo con mis impuestos voy a tener que estar haciendo caridad porque el Estado me lo saca, ¿no? Era gracioso, me parecía algo gracioso, ¿no? Pero la pobre chica esta lo que nos animaba a decir es que hay una concepción cristiana detrás del individualismo o contra el individualismo que este otro personaje nefasto planteaba, este chico Milei, que en realidad era lo que uno ha mamado como argentino. Si se me queda el auto en la calle y estoy bajo la lluvia, ¿y quién no hace eso que llamamos la gauchada? Es propio nuestro eso. Porque está la cosmovisión cristiana, aunque uno sea un miserable como somos todos nosotros, ¿no? Está de fondo esto. Bueno, ahí se planteaba entre dos personajes ilustres una especie de discurso, sin saberlo, entre una cosmovisión antiguamente cristiana quizás y una cosmovisión puramente individualista. ¿Por qué yo voy a tener que estar ayudando a un leproso que te tiraron al piso porque se jorobe? ¿Por qué el Estado me va a sacar un mínimo impuesto? Pongámosle, independientemente de que los impuestos son tremendos. No entro en ese tema. Está muy bien a veces cada tanto evadir varios de esos, ¿no? Porque si con mi impuesto voy a estar pagando la educación abortera o patética que reciben los chicos en el colegio, más bien evadamos todo lo que podamos, ¿no? La esencia del liberalismo. Entre nosotros, ese gran profeta que fue el padre Castellani, dictó una conferencia magnífica en 1960 que con el tiempo fue publicada como una separata de la editorial Huemul de Buenos Aires. Se titulaba así, Esencia del liberalismo. Con ese genio singular del padre Castellani, decía allí, el liberalismo es el movimiento económico, político y religioso que se propone a la libertad como su ideal y como el ideal absoluto de la humanidad. La libertad, decía él, no tiene sentido alguno si no se añade el ¿para qué soy libre? ¿Para qué soy libre? Y sin eso es mejor ni hablar. La libertad, para nosotros, dice él, debe ser libertad para todo y para todos, menos para el mal y los malhechores. Es que la libertad es la capacidad de hacer el bien. Se podría, dice Castellani, replicar que esa pequeña libertad menguada, casi anulada, que tiene el malhechor, al menos en la cárcel, es un bien para él. Así a los pueblos corrompidos o badulaques, Dios les quita la libertad, porque es un mal para ellos. Y así San Agustín dijo que los pueblos corrompidos solamente pueden ser gobernados por una dictadura. Y que esa dictadura es un bien para ellos si los reencamina a la honradez o a la virtud. Lo que está planteando es el pensamiento clásico, ¿no? Romano, del derecho romano, la dictadura. Digo porque dictadura hubo otras fuera de la década del 70, porque alguno capaz que no fue la única, ¿no? O sea, dictadura es un concepto clásico antiquísimo. Y no se equivocaba, por eso durante los golpes militares de la Argentina, mayoritariamente el pueblo apoyó, al menos durante un tiempo,
y racionalmente la intervención violenta a fin de restaurar el orden y las leyes a pesar de verse restringidas ciertas libertades exteriores. Incluso la dictadura o el proceso argentino, que fue en su ideología de fondo, fue liberal. Fue liberal. Castellani plantea que el movimiento liberal de la Argentina siempre preconiza que nuestro país se encuentra en un grado de infantilismo decadente y que por ende necesita ser gobernado con mano de hierro. Cito: en el fondo, lo que ellos quieren es la dictadura para ellos, la dictadura con máscara de libertad. Y los que son corrompidos no es el pueblo argentino, sino ellos y la parte del pueblo que los sigue y no los ha vomitado todavía. De modo que la primera razón de esta paradoja que nos tocó a nosotros ver desde Castellani, de que el liberalismo proclamando libertad destruyó en el mundo la libertad y trajo lo que ellos llaman totalitarismo, es la ambigüedad filosófica de ese estandarte enarbolado en el siglo pasado con libertad, libertad, libertad. Pero esta ambigüedad era solo el estandarte, no de los que lo llevaban. Los que lo llevaban sabían bien lo que querían. Se está refiriendo acá a Mitre, a Sarmiento y compañía, ¿no? Querían libertad de comercio, o sea, la libertad para el gran dinero, a fin de llegar al poder del gran dinero, o sea, al actual capitalismo. Y para esto querían gobiernos débiles, o sea, parlamentarismo, división de poderes, sufragio universal y todo lo demás. Y para esto querían una religión débil, es decir, el deísmo. Y después el cristianismo liberal y hoy en día el modernismo. Fin de la cita. Hasta acá Castellani. Más claro echarle agua. Desde Mariano Moreno, pasando por Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Roca, etc. El liberalismo ha planteado que el pueblo argentino, este pueblo gaucho, mezcla de bárbaro, indígena y de español e italiano, tiene de humano solamente la sangre, que no debe ser ahorrada. No ahorre usted sangre de gauchos, decía Sarmiento. Por ellos, los grandes prohombres de la autonomía argentina frente a la España liberal de principios del siglo XIX, planteaban que las ideas decadentes de la Europa en ruinas no debían ingresar por estos lares, es decir, fue justamente lo que intentaron inicialmente en mayo de 1810, la autonomía, no la independencia, que es posterior. Decía así Castellani respecto de esto: gran movimiento de rebelión antitradicionalista y reformista de la sociedad, que parte de los libros de los empiristas y deístas ingleses, se formula en Rousseau, es divulgado por la Ilustración o el enciclopedismo francés, informa la Revolución Francesa a poco de comenzada, es inseminado por las armas napoleónicas, se impone más o menos en Europa y aquí a mitad del siglo pasado preside la llamada Organización de las Naciones Hispanoamericanas. Origina por un lado la democracia mito y por otro el comunismo realidad. Y quiere sobrevivir hoy en día en el llamado neoliberalismo y neocapitalismo, del cual gozamos una violenta erupción actualmente los argentinos. Década de 60, el padre Castellani. Y continuaba diciendo al hablar de nuestros próceres, entre comillas, liberales. Cito: ojalá estén en el cielo actualmente Sarmiento, Urquiza, Mitre, pero en vida han sido puercos. No es un mal que en la Argentina haya habido traidores y traiciones. El mal está en hacer estatuas a los traidores y en adorar las traiciones. En todas las naciones, sigue diciendo, ha habido crímenes, pero una nación que no distingue el crimen de la virtud no puede ser una nación. En San Juan dice, si usted dice en un discurso el 25 de mayo y no nombra a Sarmiento, le pasa lo mismo que si en la Edad Media usted hubiese dicho que Dios no existía. Esto es religión. No me vengan con cuentos. Es una religión al revés, o sea, una especie de religión satánica.
Si a los niños, termina diciendo, se les impone como objetos de reverencia, de admiración y de imitación a hombres inmorales, las bases mismas de la moral quedan minadas. ¿Qué hombres íntegros saldrán de allí? Y seguimos. Hoy, como en 1960, dice Castellani, estamos en un impasse político permanente. Nos retorcemos en una especie de pesadilla perpetua. Mudamos de postura en la cama del dolor y de la vergüenza como incurables febriscentes. Tenemos constitución, decía él, 2 por falta de una. Tenemos cámara alta y baja, 2 por falta de una, y bastante bajas, por cierto. Tenemos sufragio universal, adornado de un poquito de fraude. Tenemos frecuentes y costosas elecciones, o sea, opciones. Tenemos esplendorosos partidos políticos con unas plataformas que no te digo nada. Tenemos libertad de cultos, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de opinión, libertad de enseñanza, eso sí, sin tener enseñanza. Es decir, tenemos todo el liberalismo entero y verdadero y esto no marcha. Hasta aquí la cita de Castellani. Es acá entonces donde puede verse la unión, a veces imperceptible, entre el liberalismo y otra ideología, que al parecer es antitética. La relación que hay entre liberalismo y marxismo también. Uno dice, pero la primera cosa que uno se plantea, pero ¿cómo liberal es contraria a marxista? No sé, yo no esté. Unión que a muchos, lamentablemente, les parece a veces hasta imposible de ver. Dostoyevsky planteaba en una novela memorable que tituló él Endemoniados, traducida al español como Demonios, que de padres liberales salen hijos comunistas. Y esto no a raíz de una posible dialéctica o contraposición o rebelión de un adolescente contra sus padres, hijos socialistas de padres capitalistas. No, al menos por eso, sino a raíz justamente del origen de ambas ideologías. El liberalismo es el padre del marxismo porque tienen una misma y única matriz, una misma cuna, un mismo epicentro, que es el hombre caído, el hombre nuevo, el hombre separado de esa tradición primordial, el hombre que se autodefine como quiere ser. También lo va a decir Castellani. Cito, desde la Reforma Protestante hasta el actual comunismo ruso, existe un proceso continuo de heterodoxia antitradicional, lo que llamamos revolución, que revistiendo formas políticas es en su raíz religiosa y está basado en una mezcla singular de dos viejísimas y en cierto modo eternas herejías cristianas. El pelagianismo, donde dice que uno se salva solamente a fuerza de brazos, y el maniqueísmo. La materia es mala, el espíritu es bueno. Negación del pecado original, por un lado, y por otro, exageración del poder del mal. Pues si el hombre es naturalmente bueno, ¿de dónde diablos salen esos horrores y esas tinieblas que disipará la ilustración en el progreso? Dice Castellani. Y continúa. Todos somos pecadores y necesitamos la gloria de Dios, dice San Pablo. Pero para el liberal genuino hay dos campos. El uno, el de los elegidos, en donde no puede caber el mal, que son naturalmente ellos. Y el otro, el de los malos, malazos, insusceptibles de todo bien. La famosa libertad no es para todos. No hay libertad contra nuestra libertad, dicen los liberales. Hasta ahí Castellani. Ahora la pregunta que uno puede hacerse lícitamente es, ¿por qué se extendió tanto el liberalismo si su pensamiento era tan nefasto? Y al final de cuentas, un pensamiento que va contra el mismo hombre. Dice Castellani, no hay error tan grande que no tenga algo de verdad, ni herejía que no se base en un dogma cristiano, en la corrupción de un dogma cristiano. Las tres divisas del liberalismo, libertad, igualdad, fraternidad,
no eran más que las antiguas palabras cristianas de orden, jerarquía y caridad que habían colgado la sotana. Lo que había de bueno en el liberalismo de antaño, de 1820 a 1860, consistía en una especie de ímpetu juvenil contra un montón de cosas que tenían que morir, a saber, el absolutismo de los reyes, inventado por reyes protestantes, el despotismo demasiado cerrado de los gremios y corporaciones medievales, y una decadencia en la religión, que va a originar en la Inglaterra el deísmo y en la Francia el filosofismo. Así que toda la juventud europea, a principios del siglo pasado, se conmovía con este grito de libertad, libertad, y sabía lo que significaba para ellos esa palabra ambigua. Lo que no sabían era lo que andaba detrás. Se sentían apretados, estrechos, cansados, y al decir libertad decían, queremos salir de todo esto. Y en Argentina, en otra de sus obras, Castellani, se pregunta, ¿qué es lo que el liberalismo representa para el pueblo argentino? Dice, el eje permanente de la historia argentina es la pugna entre la tradición hispánica, ya no muy pura, y el liberalismo foráneo, bajo cuyo signo nacimos a la vida, entre comillas, libre. El pueblo argentino jamás asimiló el liberalismo inglés o el francés o el norteamericano, dice Castellani. No se sabe bien por qué, pero los liberales lo han tenido aquí todo para hacérselo asimilar. El progreso, la moda, la mentira, la prensa grande, libros, universidades y hasta sacerdotes, curas y obispos liberales o liberaloides. Y el pueblo argentino no lo asimiló. Mala suerte. Cada vez que el pueblo elegía libremente su caudillo, elegía siempre un caudillo antiliberal. Esto es para mí una especie de prodigio. Será por inteligente o por tosudo, por falta de religión o por sobra, por falta de cultura o por sobra, pero el hecho está allí, macizo como una roca. El pueblo común no quiere a los liberales. Fin de la cita. ¿Qué hacer después de lo que dice Castellani? ¿Cómo luchar contra este mal? Cito a Castellani. ¿Matamos a todos los liberales?, dice Castellani. No, ese no es nuestro sistema, es el de ellos. Nuestro sistema es hacer verdad. Durante un siglo entero el nacionalismo en España estuvo haciendo verdad. A veces, por desgracia, es verdad, hay que matar a alguno, sintiéndolo enormemente. O alguno, como lo hace Franco, en defensa propia. Era la época aquella, ¿no? Es necesario organizarse férreamente, cosa de la que me parece incapaz. No para tomar el poder a corto plazo, sino para hacer verdad a largo plazo. Creer que el fin último de la política es alcanzar o arrebatar el poder es un error y una estupidez. Es el error de Maquiavelo y la estupidez de los políticos baratos y pueriles que nos están moliendo y perdiendo. Fin de la cita. Último punto. El liberalismo en la Iglesia. Para terminar, veamos someramente la ideología liberal aplicada al catolicismo, según el padre Castellani. Nos remitimos acá solamente a una obra de las tantas, que es una novela donde el padre Castellani escribe, como siempre, con muchísima soltura, a veces incluso con más soltura de lo que escribiría en un ensayo. Me refiero a los papeles de Benjamín Benavides, en el capítulo 4, donde se plantea un coloquio ficticio que tiene lugar en Roma, donde interviene un periodista y un judío converso, uno de los protagonistas llamado justamente así, Benjamín Benavides, no con Z sino con S, como es propio de los que provenían de España y de familias marranas, la Z por la S. ¿Qué es el modernismo?, pregunté yo, preguntó el periodista. El judío se rascó la cabeza y parecía agotado. No se puede definir brevemente. Es una cosa que era y que no es, y que será. Y cuando sea, durará poco. Técnicamente los teólogos llaman modernismo a la herejía aparentemente complicada y difícil
que condenó el Papa Pío X en la encíclica Pascendi. Pero esa herejía no es más que el núcleo explícito y pedantesco de un impalpable y omnipresente espíritu que permea el mundo de hoy. Su origen histórico fue el filosofismo del siglo XVIII, en el cual con certero ojo el padre Lacunza vio la herejía del anticristo, la última de las herejías, la más radical y la más perfecta de todas. Desde entonces acá ha revestido diversas formas, pero el fondo es siempre el mismo y dice: cuá, cuá, cantaba la rana, cuá, debajo del río. ¿Y qué dice? Cuá, cualquiera interpreta lo que dice la rana, dijo riendo el rabí. Es más un ruido, una palabra. Es un ruido mágico, arrebatador, demoníaco, lleno de signos y prodigios. Atrae, endormece, atonta, emborracha, exalta. Pero al menos así aproximado a bulto, don Benia, ánimo, usted puede, no se achique, dígame, ¿qué es esto? El cuacuá del liberalismo es libertad, libertad, libertad. El cuacuá del comunismo es justicia social, justicia social. El cuacuá del modernismo, de donde nacieron los otros y los reunirá un día, podríamos asignarle este: paraíso en la tierra. Dios es el hombre es Dios. Estas son las tres primeras herejías con efecto político y alcance universal. Y son las tres últimas herejías, porque no se puede ir más allá en materia de falsificación del cristianismo. Son literalmente pseudocristos que predijo el Salvador. En el fondo de ellas late la abominación de la desolación. Dijo el periodista: la peor idolatría, pues en el fondo el modernismo está latente, la idolatría más execrable, la apostasía perfecta, la adoración del hombre en lugar de Dios. Por eso, pero si eso es el alma, entonces de todo esto, todo queda vaciado, todo queda vacío. Hasta aquí entonces Castellani. Menos novelesco y más puntual, fue un contemporáneo del padre Castellani, amigo de él, el padre Julio Membiel, con quien quiero terminar esta disertación del día de hoy. El padre Membiel escribe su último texto, su último libro, gran teólogo argentino, que tituló De la Cábala al progresismo. De la Cábala al progresismo es un estudio muy pesado. Lo recomiendo que los que comiencen a leerlo, si algún día deciden leer el librito, no se inquieten si en las primeras 70 páginas no entienden nada, porque plantea todo el problema del judaísmo, de los sefirá, de lo que es el Talmud. Bueno, y a veces puede ser pesado. Si uno logra pasar eso, ya ya he hecho un gran ejercicio ascético, ¿no? De ascesis. El padre Membiel termina este librito, que es el último de él, lo escribe antes de morir, después muere atropellado en Buenos Aires, un par de párrafos que durante todo mi seminario yo guardé en mi breviario. Y cuando veía que habían cosas que no estaban muy bien en la iglesia, terminaba de rezar en la capilla y leía este texto. No lo quiero decir de memoria, aunque lo sé en gran parte, por tanto tiempo, no tantas veces que no lo he leído, pero es lo que dice Castellani, pero en ensayo. ¿Qué es lo que plantea Membiel? Que así como nuestro Señor Jesucristo criticó a los judíos, diciendo que habían transformado la religión del Padre en una tradición de hombres, y eso con el tiempo es la cábala hebraica, la cábala judía, el progresismo o el liberalismo católico no es ni más ni menos que eso. Es transformar la verdadera religión en una cosa de hombres, sentimental, para agradar al mundo. Vamos a Membiel, último párrafo de la cábala del progresismo. Sabemos que el misterio de iniquidad ya está obrando, del cual hablaba San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero no sabemos los límites de su poder. Sin embargo, no hay dificultad en admitir que la iglesia de la publicidad pueda ser ganada por el enemigo y convertirse de iglesia católica en iglesia gnóstica.
puede haber dos iglesias. La una de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados y aún con un pontífice de actitudes ambiguas. Y otra, iglesia del silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos fieles que le sean adictos, esparcidos como una pequeña grey, Pusillus grex, por toda la tierra. Esta segunda sería la iglesia de las promesas, y no aquella primera que pudiera defeccionar. Un mismo papa presidirá ambas iglesias, que aparente y exteriormente no sería sino una. El papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener este equívoco. Porque por una parte, profesando una doctrina intachable, sería cabeza de la iglesia de las promesas, pero por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia gnóstica de la publicidad. Termina. La eclesiología no ha estudiado suficientemente la posibilidad de una hipótesis como la que aquí proponemos. Pero si se piensa bien, la promesa de asistencia de la iglesia se reduce a una asistencia que impida al error introducirse en la cátedra romana y en la misma iglesia. Y además que la iglesia no desaparezca ni sea destruida por sus enemigos. Hasta aquí el padre Membiel. Esto que en la década del 70, cuando escribió el padre Membiel, parecía una profecía alocada, hoy es la más pura y dura realidad que estamos viviendo. A menos para aquel que no haya hecho ablación de su intelecto, ¿no? Y hoy por hoy ya nadie puede decir, no, yo no quiero pensar. Bueno, puedo decirlo. Inteligo cuia volo. No quiero pensar este tema porque me hacen mal. Ok, pero eso existe. Hasta acá entonces hemos intentado analizar someramente los orígenes intelectuales del liberalismo, su concreción en el tiempo y el planteo que el gran padre Castellani nos dejara. En tiempos como los nuestros, en que cada vez se muestra más patentemente cómo a nivel político e incluso eclesial el liberalismo parece haber hecho una mella en partidos, movimientos, candidatos, obispos, urge entonces volver de nuevo a intentar cumplir con la divisa castellaniana de hacer verdad, es decir, hacer aquello que Jesucristo, la verdad encarnada, nos mandó. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Muchas gracias. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven Señor Jesús, En la iglesia, ven Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,